¿Cómo le va? Fernando Galván y Omar, la saludamos. Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, muy bien, gracias por llamarme. Bueno, Liliana, llamativo el título del libro, ¿no? Eh, ¿qué la movió a analizar el laboratorio político de Milei, este primer año de este, podemos llamarlo fenómeno político de los últimos tiempos en el sillón de Rivadavia? Precisamente la sorpresa de este triunfo, de alguien que irrumpía en las redes, un influencer, que era tan disruptivo respecto de la política del siglo XX, Ujú. que la preocupación central de ese libro, más allá de que es un experimento abierto, al final no lo conocemos, Sí. se concentra en ver cómo en esta sociedad la política da un sistema político roto, cómo llega Milei al poder, cómo gobierna este primer año, y en esas reflexiones también cuáles son sus ideas Ujú. de qué mundo estamos hablando. Porque, digo rápido, para entender a Milei hay que entender que él es el fenómeno que forma parte de un fenómeno global mundial, que es la crisis de las democracias occidentales. Ujú. En ese sentido, es un fenómeno global también. Claro. Esa doble perspectiva de una mirada histórica, cómo llegamos al presente Milei, y de la actualidad del contexto político, encuadrar esto que es efectivamente un laboratorio, un experimento en curso Ujú. abierto. Veremos. Ujú. ¿Le preocupa que este experimento nos lleve por un camino del que no tengamos retorno con un autoritarismo cada vez más creciente en lo que ya vamos viendo de Milei y de su gente? Siempre preocupa el talante autoritario, la crítica soez al periodismo, Ujú. jueces propuestos para la Corte que más allá de lo indebido de que fuere por decreto, no tenía, sobre todo el hijo, a él me refiero, Sí. las condiciones de probidad y excelencia que exige el cargo. Ujú. Y lo mismo con la ley de información pública, es decir, son datos Sí. inquietantes. Pero al mismo tiempo la política del siglo XXI es una política de villanos, Ujú. de personajes políticos. ¿Quién iba a imaginar en Estados Unidos, la democracia más antigua de Occidente, que iba a irrumpir por segunda vez Trump y que iba a decir lisa y llanamente, voy a ser un dictador? Sí. Esto nunca visto, además de, por supuesto, indultar a los que participaron en la toma del Capitolio que él promovió y Ujú. haber el inicio desconocido los resultados de la elección que perdió. Todo Claro. esto es gravísimo. Ujú. Y tenemos a Putin y tenemos rotas las reglas de la paz de la Guerra Fría, y Ujú. entonces Putin invade Ucrania Ucrania. y tenemos conflicto en el medio y en el cercano oriente, ahora Pakistán y la India. Sí. Quiero decir, no se puede entender la Argentina fuera del mundo Claro. y al mismo tiempo ver qué posibilidades tenemos, porque obviamente había que emprender el nuevo rumbo de un perfil productivo diferente que nos sacara del atraso. Ujú. Que eso era doloroso, lo sabíamos. Sí, claro. Ningún candidato se promovió a presidente sin reconocer que acá no se podía seguir gastando lo que no se tenía, Sí. aunque lo gastaren. Claro. Y entonces él va por un camino que emprendió y fracasó Menem, pero que debe ser hecho, por más dolorosa que sea esa destrucción creadora para emerger una nueva economía. Ujú. Pero al mismo tiempo, lo que inquieta es esto, como digo, talante autoritario, esta Sí. vocación de armar un partido nacional, Ujú. y sobre todo, no tanto que tenga una fuerza propia, sino que no negocie reconociendo otras fuerzas políticas. Ahora Claro. su estrategia es que desaparezca el PRO, no Ujú. hay más centro derecha, es todo Milei. Claro. Milei contra los Kirchner, Ujú. porque la gente que no votaría jamás de nuevo al kirchnerismo no tiene otra opción. Ujú. Mire, nosotros tuvimos elecciones el domingo precisamente aquí en Salta. Era la primera vez que el sello La Libertad Avanza se presentaba como tal. De hecho, ganaron en la capital. Perdieron en el resto de la provincia, pero ganaron aquí en la capital. ¿Por qué la gente, si bien, para darle un dato, la vez pasada ganaron con el 56%, ahora sacaron 38%, hay una caída, pero ¿por qué la gente apoya a este tipo
de figuras como la de Milei. Bueno, hay un fenómeno curioso que ya se dio en las elecciones presidenciales. En el interior hay un apoyo a Milei a nivel nacional y Sí. no a nivel local, donde efectivamente priman los gobernadores, las fuerzas locales, y Ujú. un hecho que en las provincias, más allá de que no todas son iguales, que es que se come, se educa y se trabaja en el Estado. Entonces hay una dependencia política muy grande de los gobiernos provinciales de turno. Pero de todas maneras, la creciente figura de Milei, la esperanza de un cambio que nos saque del atraso, debe haber prendido hondo en un lugar como Salta. No tengo Sí. explicación para eso, Ujú. pero lo hizo en la zona urbana también, que es notable porque estos fenómenos tipo Bolsonaro, más allá de las diferencias, tienen mucha potencia en el interior nacional, me estoy refiriendo a elecciones nacionales, y menos en las capitales metropolitanas. Ujú. Salta habrá que ver qué factores contribuyeron a este cambio político. Ujú. Eh, Sí. Perdón. Sí. Liliana, usted me dijo, Milei es un extraordinario peronista porque no le tiene miedo a las Ujú. contradicciones. Eso dije y eso sostengo, porque Sí. si había un maestro para, digamos, tolerar y no tener ningún reparo a las contradicciones, era el propio general Perón. Ujú. Claro. Entonces, esta idea de que puedo decir A y B al mismo tiempo, no importa, porque lo que yo digo tiene el valor de la palabra que me cree. Acá, Ah. verdaderamente, estos nuevos fenómenos que están vinculados a estrategias de comunicación muy específicas, hacen narraciones que mientras la realidad no choque con ese relato y no pase lo del cuento del emperador, que lo veamos desnudo, la gente va creyendo Ujú. y entonces va teniendo cada vez más fuerza la idea de el cambio viene. ¿Con quién viene esta vez? Con alguien que está decidido a hacerlo. ¿Por qué confiamos en él? Porque nos dijo, va a doler y duele. Ujú. Y porque es franco, incluso no me Claro. importa que insulte, dicen muchos. Y Ujú. entonces uno dice, este es un mundo donde estamos en lo mejor posible porque cualquier alternativa podría ser peor. Así razona mucha gente. Ujú. Claro. ¿La Eh, Argentina se vuelve mileísta, Liliana? No, no, mire, esa es una pregunta que yo sería de una audacia inaudita contestar. ujú. Yo tengo para mí la impresión que va a haber resistencias. Aquí Ujú. hubo embates fuertes a la democracia, con la democratización de la justicia, el gobierno kirchnerista no pudo, el juez Lijo no pasó por el Sí. Senado. Entonces hay una sociedad que tiene resistencias debilitadas porque los partidos están destruidos Ujú. y esto evidentemente deja a los ciudadanos a la intemperie. Claro. Pero tengo para mí que va a haber resistencias, supongo, si Ujú. hubiere un intento realmente muy poderoso de autoritarismo, porque hasta ahora no Ujú. han sido puestos presos, no han perseguido, digamos, mientras se mantengan el nivel de la palabra. Pero todos sabemos que la palabra genera violencia, que el Sí. insulto es una imagen de la prepotencia, Ujú. que alguien se cree justiciero por encima. Y además Milei nos llama liliputienses a todo lo que somos críticos. Sí, sí. Justamente me acordaban esto. Bueno, habló pestes del Papa Francisco en su momento. Habló hasta, inclusive le dijo que era el antipapa, ¿no? El mismo diablo. Nada del Ayer diablo. el Gordodán, ayer o antes de ayer, el Gordodán, uno de sus principales esbirros, festejó la muerte de Pepe Mujica, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto este nivel de violencia, que por ahora es verbal, luego no trasciende esto a otro plano? Bueno, eso depende de cómo reacciona la sociedad a eso, Ujú. qué barreras se pueden poner, porque avanza mientras no lo contengan. Y acá lo que uno mira con cierta desesperación es que no hay liderazgos en el plano nacional que en este momento emerjan con claridad para Claro. ofrecer una alternativa, porque acá hay huérfanos de la política de Cambiemos que obviamente no votarían kirchneristas, Sí. pero que se quedan sin alternativa clara en el plano nacional. En el plano local es diferente, en el plano local hay más posibilidades, sobre todo en elecciones intermedias que permiten diferenciación, de mantener ciertas formas políticas que están un poco en crisis.
Pero en el plano nacional me preocupa mucho a mí, porque la barrera depende de alternativas que sean creíbles y que representen a una sociedad que quiere el cambio, quiere Claro. efectivamente la estabilidad, el nuevo modelo productivo, que Ujú. la Argentina sea competitiva y entre en el mundo como una capacidad exportadora importante. Eh, Único modo que la gente entiende que se puede combatir a la pobreza. claro, a propósito de eso, este laboratorio de Milei de poner en orden la macroeconomía, que después no se traduce en la microeconomía, ¿es sustentable en el tiempo? Bueno, esa es otra pregunta cuya respuesta sería una audacia, porque la verdad es que yo creo que ni los economistas lo saben, Ujú. porque nosotros nos sorprendemos con la capacidad de aguante, como se dice, de la sociedad argentina, que realmente ve disminuidos sus ingresos, sobre todo los que son cuentapropistas, ni hablar de los jubilados, pero bueno, acá incluso el salario público. Acá hay una resistencia en la esperanza que todavía se mantiene, resignación y esperanza hacia un futuro que es prometedor. Porque si hay una lección que dejó el kirchnerismo, Ujú. es que este estado presente lo único que hace es hipotecar el futuro y vaciar las arcas del Estado y definitivamente crear más pobreza. Ese fue su legado. Ujú. Llama la atención, no sé si a usted también, que Milei se rodea solo de varones. Prácticamente no hay mujeres. Y a las mujeres, salvo la jefa, o el jefe, como él le dice a su hermana, a Victoria Villarroel ya le hizo al lado. Creo que Patricia Bullrich ocupa un puesto medio destacado, pero después, y sus seguidores jóvenes, la mayoría son varones. ¿Por qué? Bueno, el núcleo duro de voto de Milei son varones jóvenes, Ujú. a los cuales la idea de antifeminismo les vino como anillo al dedo, hartos del Me Too y de toda esta cosa woke, como se dice, Ujú. para sintetizar con esa palabra rara este fenómeno, la defensa del matrimonio homosexual y demás. Ujú. Fíjense que él dijo que eran pedófilos los matrimonios entre hombres con niños. Sí. Y acá vino el secretario de Estado, se tomó un avión por 24 horas, una cosa extraordinaria, y supongo que no habrá mencionado el desagradable caso que él representa. Él tiene un marido masculino y tiene dos chicos adoptados. Claro, sí, tal cual. Realmente, a ver, ¿y cómo se sale de este modelo? ¿Cómo se sale de este fenómeno? ¿Hay margen en la Argentina? Muchas veces hablamos del pacto de la Moncloa, ¿no? Pero ¿hay margen en la Argentina para armar un arco de oposición al gobierno de Milei? Siempre hay margen, no lo conocemos. El hecho es que la estabilidad económica y las reformas necesarias y dolorosas que hay que hacer de un Estado lleno de entramado de regulaciones, porque es un Estado copado por los intereses corporativos, es una tarea que hay que hacer. Ahora, efectivamente, no se trata de hacer la buena tarea en ese plano y no en todo lo demás. Ujú. Quiero decir, si la Argentina empieza con continuidad a crecer, a crear empleo, a encontrar una oportunidad en el mundo, obviamente va a tener nuevas condiciones y no deja de florecer en eso alternativas acerca de cómo gobernar. Porque por más que el presidente diga ñoños republicanos, todavía hay una resistencia de aquellos que piensan que las instituciones son indispensables, como lo es respetarlas, para gobernar, que Ujú. no se puede gobernar fuera de las instituciones básicas de una Claro. democracia. Si eso no aparece y llega el 2027 y Milei logra la reelección, ¿nos ponemos más en riesgo de un autoritarismo? Mire, cuando no hay controles que se ejerzan, cuando la oposición está muy debilitada, siempre la probabilidad de que el autoritarismo se afiance es grande. Ujú. Acá lo que importa es una oposición responsable que Ujú. comparta la difícil tarea de cambiar el perfil productivo de la Argentina, pero que además ponga diques a lo que es efectivamente la negociación, el consenso en el marco democrático. Pero no nos olvidemos que en este país es muy difícil esa tarea porque el Mm. federalismo fiscal es una clave de bóveda del sistema político argentino. Los gobernadores negocian con los presidentes fondos y al mismo tiempo
esos fondos le permiten disciplinar no solo a los gobernadores, sino a los representantes en el Congreso, porque hay una ficción de bicameralidad. Los representantes, legisladores y sobre todo senadores no son nacionales. Me explico, acá el presidente tiene una dimensión nacional, pero los partidos no. Sí, Prueba de eso es que hay 24 elecciones en la Argentina, no una. sí, lo hemos visto y somos testigos en el caso de Salta. 3 Claro. diputados nacionales son de Milei, otros 3 diputados nacionales son del gobernador, pero más de una vez votaron de acuerdo a lo que les pidió el presidente. Bueno, estuvimos atentos a lo que fue ficha limpia y está claro que los 2 senadores de Misiones cambiaron literalmente su voto por un pedido, por una indicación de Rovira, ¿no?, que es el líder político en la provincia de Misiones. Sin duda, porque por más que uno sospeche con malicia, los propios actores revelan sus actos. Esto es muy extraño, pero es así. Entonces sabemos claramente la capacidad de manipulación que tiene el gobierno central ante la debilidad de los gobernadores, que dependen de esos fondos y que en muchos casos resisten cambiar, aunque si uno examina lo que ha ocurrido, todas las provincias redujeron el gasto, mínimamente algunas, más otras, pero hay una conciencia de que la Argentina que dejamos atrás no va más. Esto lo supieron los electores y lo supieron los candidatos. Entonces hay esta esperanza aún de vamos por el camino de un cambio necesario. ¿Cómo nos vamos a defender de un autoritarismo que puede crecer? Esa es otra cuestión, pero está en el centro de la escena. Y no nos beneficia una polarización extrema y tóxica para cambiar en democracia. Necesitamos tolerancia, necesitamos que no se centrifugue el centro, porque efectivamente si el centro desaparece y solo quedan los 2 polos extremos, esto no solo incita a la violencia, sino que el único modo de gobernar en esa situación es con autoritarismo. Tal cual. Los actores que tenemos en la política argentina son los que van a llevar adelante ese cambio. Hablo de actores conocidos, o Cristina, o Massa, o Lilita Carrió, o alguno de los o va a ser un fenómeno nuevo, alguien joven, una generación distinta, los que miren desde otro punto y lleven adelante el cambio. Mire, yo tengo para mí que va a ser una generación distinta. Los Massa son ya conocidos y sus desastres también. La señora Kirchner ya no tiene el poder que tuvo en el peronismo y está en el ocaso, entiendo para mí, lo que no significa que no pueda seguir viva en la política argentina, siempre da sorpresas. Y la señora Carrió, que es un testigo moral importante de esta sociedad, también tiene ya muchos años como tengo yo, y es hora de renovación de generaciones. Veremos lo que sale, porque entre los jóvenes no todos son mileístas claramente, y la generación intermedia puede emerger alguien que en el dilema, porque los dilemas de este tiempo son renovadamente los mismos que en el pasado. ¿Cómo se puede hacer un cambio sin caer en una vertiente autoritarista? A la Pinochet, digamos, porque se puede ser a la Pinochet civil. Entonces, ¿cómo se hace para poder tomar medidas muy dolorosas y al mismo tiempo que la sociedad acompañe? ¿Y cómo se hace para negociar reformas que duren? Porque no se trata de yo hago esto y después viene el otro y lo da vuelta patas para arriba como ocurrió siempre. Se necesitan grandes consensos para hacer cambios durables. Y esto es lo que a mí me angustia, para que los cambios sean durables, grandes consensos. Si no, ¿quién va a suceder a esto? Alguien que venga a hacer todo lo contrario. ¿Esos consensos pasan solamente por la política, por el Poder Ejecutivo Legislativo, o también hay que involucrarla a la justicia, a la sociedad civil, a las organizaciones intermedias? Bueno, siempre es bueno que la sociedad civil y las organizaciones intervengan en el sentido de capacidad de demandar, de presionar. Una sociedad activa es condición de una democracia que no se deteriore, pero los consensos claves son entre las fuerzas políticas en las instituciones de la democracia. El Congreso es el área. Fíjese usted que la ley de leyes, que es el presupuesto, es uno de los principales consensos para saber cómo y con qué prioridades la sociedad gasta, aunque gaste poco.
pero en realidad hace 2 años que no tenemos presupuesto. Sí. Entonces los consensos son prioridades, cómo gastar. O sea, el argumento de mi ley es, si yo pongo algo en discusión, todos van a querer aumentar los gastos locamente. Esta idea, que evidentemente tiene sus razones, no puede defenderse en democracia. Hay que discutir, negociar y encontrar consensos razonables, porque si efectivamente no se puede seguir gastando como antes, hay que saber en qué, cómo y con qué prioridad voy a gastar de manera que los demás estén de acuerdo. Ujú. Hablar de deportaciones masivas, el caso de Lali Espósito, ir en contra de la cultura, en contra del arte, decir soy un topo del Estado, ¿todo esto le está permitiendo a Milei plasmar su proyecto de gobierno? ¿Es esto lo que tienen que ver nuestros jóvenes? Bueno, sin duda para mí no lo es, Claro, porque el Estado, por más que él diga que es un topo que lo destruye por dentro, es una institución de la que él se vale para gobernar. Él es un jefe de Estado, que después diga las cosas a título personal, eso es un disparate. El Estado es la garantía del Estado de Derecho, sin el cual no hay ley. Es la garantía de la justicia, es la garantía de la moneda, es la garantía de una sociedad mínimamente justa. Cuando Milei viene y dice en una Argentina que tuvo una tradición igualitaria donde nadie era más que nadie y dice que la justicia es una estafa, es asombroso. Entonces su núcleo duro está convencido de eso, de que solo se puede ser saqueador o zurdos de mierda, como dice él, si claro. se quiere distribuir justicia. Entonces, en la selva, es el mercado, si uno no es león, se lo comerán. Con la cañita de pescar va a ver cómo le va. Este liberalismo de mercado que salvajemente aparece, Sí. Sí. no se condice con la tradición argentina, lo cual no quiere decir que la justicia social haya no sido, en algunos casos, un negocio de pocos, enriquecidos a costa de los pobres. Ujú. Claro. Usted hablaba de contexto mundial, ¿no? En ese contexto mundial, donde está Putin, donde está Donald Trump, ha habido un cambio significativo en la última semana. El Papa León XIV, que enarbola la bandera de la doctrina social de la Iglesia. ¿Puede el Papa, con su influencia mundial, marcar un camino distinto? Bueno, el Papa evidentemente es una influencia mundial y el hecho de que haya reivindicado la Rerum Novarum, que curiosamente es la encíclica social que inspiró al peronismo, Claro. porque este diseño es como al revés del peronismo, en vez de un Estado que protege y da, este dice, rompo el Estado y en vez de movilizar de abajo hacia arriba demandando, dice, yo les doy a quienes quiero como quiero y todo el mundo tranquilito. Entonces, yo creo que el Papa es una esperanza de continuidad con la línea de la Rerum Novarum y al mismo tiempo de cambio, porque es un Papa del mundo digital, es un Papa bastante joven, tiene doble condición de americano y peruano, Ujú. y estas son novedades a las que no estábamos acostumbrados. Se decía en el Vaticano, un Papa norteamericano jamás. Ahora, hace 4 papados que no tenemos italiano. Entonces, hay cambios en el Vaticano. Yo creo que va a haber continuidad y cambio con el Papa nuevo. Ujú. Y me parece muy importante la insistencia en la encíclica, la Rerum Novarum, que marcó los años 50 y que hoy en día sería bastante útil que volviéramos a pensar en ella, en un mundo que arroja tanta pobreza, tanta desocupación, tanta bronca. Claro. Claro. Liliana hacía mención, recién me quedo con algo. Pinochet. Menos, va a haber menos pobres, más ricos y estos polos. Mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de ricos, una desigualdad total. Bueno, yo mencioné a Pinochet porque el alma mater de Pinochet y de la Escuela de Economía fue fundada, creada, mejor dicho, creada en el sentido de influencia ideológica por Hayek, escuela austríaca, maestro muy publicitado por Milley. Mencioné eso, la vía autoritaria como Ujú. condición de cambio, pero no por ninguna similitud que yo diga con respecto al pinochetismo, que es otra cosa, es una Claro. dictadura militar. Sí. Esto, nada que ver, porque si no la gente se confunde, como Ujú. yo suelo decir, que esto evoca los años europeos de la gran crisis y de ahí a que esto se repita
es imposible decirlo porque la historia no se repite, enseña pero no se repite. Bueno, entonces, el autoritarismo, Hayek, todo eso es un poquito inquietante, pero ahí perdí el hilo de la pregunta central, porque Pinochet, digo, no tiene nada que ver con esto, salvo la asociación con Hayek, y que Claro. no es posible cambios drásticos sin autoritarismo. ¿Vamos camino a mayor cantidad de pobres y mayor cantidad de ricos? Bueno, la idea que uno podría desarrollar es que una sociedad de libre mercado, competitiva, incorporada al mundo, si no tiene mecanismos como la justicia social entendida como política social que no puede definirse como déficit cero, entonces uno dice, vamos a tener eventualmente una sociedad más desigual, con ricos muy ricos, Y- pobres menos pobres, pero la diferencia entre los pobres menos pobres y los ricos va a ser enorme. ¿Qué le pasó a los chilenos? El Claro. estallido del 2019, porque la diferencia entre arriba y abajo era tan grande que los que estaban más o menos bien abajo y en el medio bajo salieron a la calle. Tal cual. Liliana, ¿por qué hay que leer Laboratorio Político Milei, primer año en el sillón de Rivadavia? Porque yo creo que el libro hace un esfuerzo por entender las claves aquí y en el mundo de fenómenos que nos sorprenden, de una política del siglo XXI que ha roto lazos con la política del siglo XX y que nos coloca en una sociedad de redes donde cambió el modo de producir, pero sobre todo cambió el modo de relacionarse entre la gente. Y entonces nosotros necesitamos una nueva sociología para entender la sociedad en la que estamos viviendo, que puede aplaudir a liderazgos que a nosotros nos parecen extrañas, gente venida del otro mundo. Liliana, gracias por atendernos esta Muy mañana. amable. Interesantísima la charla. Gracias a ustedes. Buen día. Que tenga Buen buen día. día.